a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en estas directrices, en estos aspectos generales de lo que es la filosofía y su historia. Soy el filósofo mexicano José Cruz y ya estamos viendo el periodo de lo que se va a llamar la filosofía patrística, que va a llegar también a su ocaso y va a iniciar todo el periodo de lo que se va a llamar la filosofía de la Edad Media con la escolástica, con el periodo y las reflexiones de las escuelas de los monasterios y sobre todo esa gran síntesis de lo que se va a ir generando a través de lo que fue la filosofía grecorromana y también a través de buscando la identidad sobre la forma de pensar el mundo. Aquí en este periodo de la patrística vemos que no existe como tal un tipo de filosofía que se va a ver ya detalladamente en la época del siglo XVI, siglo XVII, con el propio Juan Pico de la Mirándola, René Descartes, o todo el empirismo inglés, el empirismo escocés con David Hume, con el propio John Locke, o el propio Immanuel Kant, donde se enfoca ya en un tipo de filosofía más humana, más social, más material. Aquí es un poco de filosofía de la espiritualidad, de los dogmas de fe, pero eso tampoco no quita orgullo o dignificación al aspecto de la razón. Por ello, hablar en historia de la filosofía del periodo de la patrística es crucial para todo estudiante y para todo filósofo en esta búsqueda del concepto de la verdad. Sabemos muy bien, eh, como expresó detalladamente este filósofo existencialista llamado Nicolás Abagnano, decía que los seres humanos hacen filosofía, los dioses no. ¿Por qué? Porque los dioses ya conocen la sofía, la sabiduría, y el ser humano no lo sabe, por eso lo busca, por eso es el amor a la sabiduría. De ahí viene precisamente esa concepción de la filosofía. Pues bien, vamos a entrar ya en otra etapa de la filosofía patrística que se llama así la Edad de Oro de la Patrística, que estamos dentro del siglo IV y ya primera mitad del siglo V. Aquí va a venir un acontecimiento relevante a nivel cultural, a nivel político y a nivel de convivencia y sobre todo la parte de ir organizando también la tolerancia. Pues bien, en el 313 se produce un hecho, se podría decir, relevante, importante. El emperador Constantino promulga lo que se va a llamar el Edicto de Milán. ¿En qué consiste este Edicto de Milán? Pues bien, se concede, se describe, se da cierto permiso de la libertad de cultos. Claro está que en esta libertad de cultos no solamente era un aspecto politeísta, sino además se daba también el aspecto monoteísta. En este caso, este edicto favorece a los cristianos, los neocatecúmenos, de a partir ya del siglo III, siglo IV, por el cual se podría ir realizando ciertas eucaristías, ciertas asambleas, recordando que la palabra eclesia viene del griego que significa asamblea. Pues bien, este hecho del 313 del Edicto de Milán, pues precisamente empieza a ser ya la religión católica como una religión para el propio imperio, el imperio romano. Eso es prácticamente lo que se dio y se fue dando a través de ese primer edicto, de ese primer normativa, pero además se fue dando inclusive a través de esta normativa algunos concilios dentro de la filosofía del cristianismo católico. Estamos viendo, por ejemplo, se dio el concilio de Nicea en el 325. Luego viene el concilio de Éfeso en el 435 y el de Calcedonia en el 455. Sabemos que el último concilio que se dio dentro de la filosofía del cristianismo católico se dio a partir del siglo XX, el Concilio Vaticano II, y hasta ahora no ha existido este tipo de reunión general sobre este tipo de ideas de cómo se van organizando. Pues bien, en ese tiempo se fue organizando ya el periodo y el gran debate era dentro de esos concilios. Bien,
Ya existe una filosofía platónica, una filosofía aristotélica, una filosofía socrática. ¿Qué debemos de hacer con esas ideas? ¿Rechazarlas o tomarlas para el beneficio propio? Pues se toma la decisión que algunos, Tertuliano llegó a decir que la filosofía era la locura de este mundo, Orígenes, Clemente, que ya lo vimos en la cápsula anterior, llegaron a decir que eran prácticamente un don de Dios. Por lo tanto, tanto el aspecto de la razón y el aspecto también de la fe van de la mano con la descripción prácticamente de lo que puede ser y se debe de hacer el concepto de ir describiendo el mundo, pero a través también de un esfuerzo racional. Bien, se dio prácticamente estos concilios y ahí prácticamente se va dando diferentes puntos de vista. Pero además, dentro de la edad de oro de la patrística, vamos a ver ya San Agustín de Hipona más adelante, pero en este periodo se va a ir generando ya algunos personajes representativos de la filosofía de la época de la patrística. Entre ellos tenemos a un historiador, a un filósofo, también creyente, llamado Eusebio de Cesarea. Este filósofo Eusebio nace en el 263 al 340 después de Cristo. Claro está que conocemos su obra, se podría decir magna, amplia, detallista, llamada Historia de la Iglesia, que llega prácticamente al 324. Es Historia de la Iglesia que marca el punto de vista del apologetas, ¿no? De la apología, de esa defensa de la razón y de la propia fe. Sin duda alguna el propio Eusebio de Cesarea defiende a Orígenes y sobre todo habla sobre las ideas de Platón. De hecho, tuvo mucha simpatía. Llegó a decir que la propia idea de Platón tenía concordaba con las ideas de Moisés, recordando prácticamente en toda esa tradición del judio-cristianismo del siglo II, Moisés, dentro de la tradición dogmática, fue el que escribió el Pentateuco, la Torá judía. Pues bien, dice el propio Eusebio que Platón tiene mucha similitud con el propio Moisés. Aquí vemos prácticamente un renacimiento de Platón en estas ideas de este pensador prácticamente que pues va describiendo los puntos de vista, sobre todo claridad en la forma de ir expresando el pensamiento. También tenemos dentro de estas ideas de este tiempo, a partir ya de estos concilios, tenemos a otro filósofo que ocasionó mucho revuelo, mucho cisma, mucha separación, se podría decir mucho odio en la época de la filosofía patrística. Este pensador se llamó Arrio, que nació en Libia, estamos hablando del 256 al 336. ¿Qué decía? ¿Qué exponía? ¿Cuál era su punto de vista general? Él decía que prácticamente Jesucristo, que sí era hijo de Dios, pero fue creado. Por lo tanto, aquí viene como se podría decir, un gran conflicto, porque toda la filosofía del cristianismo católico, de la patrística, dicen que Dios tiene tres personas, son tres personas distintas en un solo Dios. Una de esas personas, la segunda persona de la Trinidad, como le llaman los filósofos cristianos católicos, es Jesucristo. Entonces, si fue creado como tal, no hay salvación del pecado de Adán y Eva, lo que se daba en ese tiempo, a partir ya de la época de la patrística. Entonces, eso generó prácticamente, eh, ocasionó que se diera el concilio de Nicea, porque esta gran reunión que se dio en 325 era prácticamente para refutar estas ideas a través de algunos personajes. ¿Quiénes fueron los que alzaron la voz en contra de Arrio, el arrianismo? Uno de ellos se llamó desde la filosofía oriental, llamado Atanasio. Atanasio nace en el 295 al 335.
precisamente fue el gran defensor de la tesis, como se dice en filosofía, consubstancialidad. Esta concepción de consubstancialidad prácticamente se habla de que Jesucristo tiene la misma sustancia que el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Es el mismo Dios en tres personas distintas. Esa es la argumentación que se da. Ya todos sacarán su conclusión de este punto de vista. Pues bien, y además prácticamente se convirtió en un gran adversario de Arrio, porque al final de cuentas todo este dogma de fe va de la mano también con la argumentación. Por lo tanto, ¿qué nos da a entender Atanasio? Que cualquiera que tenga fe, e inclusive el propio ateo, el ateo debe también de defender su postura de la no existencia de Dios, debe de argumentarla al igual que el creyente. Por lo tanto, la razón debe de ser una herramienta importante para defender, pero también para dar motivos de creer en ello. Eso es lo que dice el propio Atanasio. También vemos algunas luminarias de la filosofía de la Capadocia, de esta filosofía oriental. Tenemos a estos personajes, dejando un poco ya Atanasio, en las luminarias de la Capadocia. Tenemos a Gregorio de Nisa, del 335 al 394. Tenemos también a su hermano, que son santos dentro del cristianismo católico, a su hermano llamados Basilio, que nace en el 331 al 379, pero además está también su compañero, colega, filósofo llamado Gregorio de Nacianzo, 330 al 390. Precisamente para hablar de estos tres personajes de la filosofía oriental, voy a citar a un filósofo llamado Warner Jagger. Prácticamente este filósofo del siglo XX, doctor en filología clásica, llega bien a Estados Unidos, huye de ese revuelo que suscitó el nazismo, esa cerradura fuertísima entre quitar la dignidad de la persona. Eso es lo que sucedió a partir del siglo XX. Warner Jagger, libros, la paideia y los ideales de la cultura griega, el cristianismo primitivo y la paideia griega. Precisamente Warner Jagger describe magistralmente la idea de estos filósofos de la Capadocia y hablan precisamente sobre la importancia de fusionar lo que es el cristianismo y el periodo helenístico. Sabemos muy bien que el periodo helenístico se dio a través del propio Alejandro Magno, que funda la ciudad de Alejandría y va gestando diferentes aspectos de cultura. Se van combinando las culturas. Es lo que dice Jagger. También habla sobre un renacimiento de la filosofía. Por supuesto que sí. Muchos han argumentado, algunos filósofos, historiadores, que la época de la patrística o la época de la filosofía de la Edad Media es un periodo de oscurantismo. Es todo lo contrario. Este periodo de la patrística nos dice algo muy cierto. Todo el que cree, y inclusive el que no cree, debe dar razones para ello. Vamos por la vida argumentando, vamos por la vida dando descripciones, pero sin argumentación. Por eso es importante hablar de vez en cuando con la epistemología y dejar de lado la propia doxia. Y deduzco precisamente que esos son los errores de este siglo XXI en temas de educación, porque no se pretende o se pretende que la comunidad eduque a todos, pero la comunidad muchas veces carece de filosofía, carece de argumentación. Hay que apelar también al mundo de la globalización para entender las ideas. Bien lo dice el propio Warner Jagger. También parte de esos tres filósofos de la Capadocia, de la filosofía oriental, el propio Gregorio de Nisa llega a decir en su libro La Gran Catequesis, que prácticamente describe una gran síntesis de los dogmas cristianos, es decir, el dogma es ese camino recto por el cual se sigue ciertas doctrinas, ciertas descripciones, ciertos pensamientos. Y además el propio Gregorio toma las ideas de Platón. Platón en sus 36 obras dividía el mundo en dos partes, el mundo inteligible, el mundo de las formas o el mundo de las ideas y el mundo sensible.
El propio Gregorio, como todo filósofo, dice, bueno, ¿qué características tiene el mundo sensible? Tiene caducidad, todo fluye, todo va cambiando. Por tal motivo no debemos de dejar o poner las esperanzas en cosas que tienen finitud. Mejor cultivar el alma. De ahí conocemos muy bien ese tipo de filosofía. Es una filosofía para el alma y hacia el alma y en busca de el propio creador. Y muy bien, esas ideas que Leonardo da Vinci lo va a ir comentando a partir ya del siglo XVI con la idea del microcosmos, lo que dice el propio Gregorio, pero también cita a otro filósofo llamado Teófilo de Antioquía, que afirmaba lo siguiente, muéstrame a tu hombre, muéstrame a tu ser humano, y yo te mostraré a mi Dios. Precisamente, ¿cuál es la idea del ser humano y cuál es la idea de Dios? Y a partir de esta afirmación de Teófilo de Antioquía, dice Gregorio, la medida, en la medida en que podéis conocer a Dios, se halla en vosotros mismos. Precisamente esta idea, más adelante ya dentro de la propia patrística de la Edad de Oro, vamos a ir ya con el pensamiento de un filósofo platónico llamado San Agustín de Hipona, que sin duda alguna va a generar muchas reflexiones para nuestro tiempo. Ya ahí terminando un poco en esta filosofía patrística, podemos decir que todos buscamos la aletheia, como se dice en griego, el concepto de verdad, pero la verdad va de la mano también con un buen pensamiento reflexivo sobre la vida, sobre nosotros mismos. ¿Cómo se logra eso? A través de la lectura, a través también de un espíritu crítico, y eso se puede lograr a través de una educación libre. Nada doctrinal ni adoctrinamiento, sino un pensamiento siempre reflexivo. Eso es lo que debe ser las escuelas, a través del pensamiento y de la visión de la propia patrística. Bien, les agradezco muchísimo que me hayan seguido en estas directrices y también les pido amablemente si pueden suscribirse a mi canal y me puedan ir siguiendo a través de estas reflexiones de este humilde filósofo. Me despido y hasta pronto.